Imaginen que les apasiona escribir y que esa pasión se fusiona con los videojuegos. Pues eso es lo que vamos a ver a continuación en este escenario, porque muchas veces no somos conscientes del poder de contar las cosas, pero sobre todo del poder de contarlas bien, que es lo importante, y de hacer llegar ese mensaje a todas las personas que a lo mejor no controlan mucho un tema, pero la manera que llega a ellas, conforme esa persona que es protagonista de esa historia lo cuenta, puede ser el gancho perfecto para tirar de ahí una nueva visión o una nueva forma de vida. Nuestra siguiente ponente es Inés Alcolea, que la tenemos ya, que va a subir ya al escenario, que es escritora, es desarrolladora, experta en marketing y diseñadora de narrativa con más de una década de experiencia en el mundo de los videojuegos. Ha trabajado para grandes empresas y hoy aquí vamos a conocer parte de esas oportunidades de negocio que surgen a través de una pantalla y que puede que no estemos tan acostumbrados a hablar de ello cuando nos imaginamos un videojuego. Porque es entretenimiento, pero hay mucho trabajo detrás, que como se dice en redes sociales, hay muchas cosas detrás que no se ven. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Yo estoy segura que su trabajo narrativo, basado en crear una sinergia perfecta entre el jugador y el videojuego y esa historia que engloba detrás, es lo que vamos a aprender hoy aquí, pero vamos a conocer seguro un universo que nos va a fascinar a todos. Sobre todo una manera de transmitir ese mundo digital, conectándolo con las emociones, con las personas y con lo que nos gusta, ¿no? Que son esas redes sociales y poder compartir con todas las personas que estamos al otro lado de la pantalla. Así que un aplauso, por favor, para Inés Alcolea. Bueno, en primer lugar, a mí también me gustaría dar las gracias por invitarme, y no solo a mí, sino a los videojuegos, a estas ponencias, porque al final, que es una cosa de la que hablaré ahora, es decir, he hecho una presentación muy para todos los públicos que no son de la industria del videojuego. Y es que eso es un poco lo que quería comentar, y es que cuesta muchísimo que los videojuegos salgan de esa industria, ¿no? Igual no hay que moverse. Es una industria realmente muy endogámica, a nivel de participación, a nivel de oportunidades, y es como bastante también tomada, digamos, desde un prejuicio bastante grande de manera externa, ¿no? Es decir, tenemos muchísimo más, o sea, oímos muchísimas más historias sobre adicción o casos bastante truculentos, ¿no? Relacionados con juegos o con rol, cuando realmente eso es simplemente un poco clickbait, por así decirlo, ¿no? La industria del videojuego es una industria más, y bueno, y mi presentación se divide en una especie de panorama, ¿no? Actual y un poco global, pero principalmente enfocándonos en España, y luego he distinguido como 3 tipos de oportunidades de negocio que me parecen interesantes a nivel empresa, pero luego también podrían ser interesantes a nivel ayuntamiento, etcétera, ¿no? Y bueno, quería un poco como desvirtualizar este mundo, así que, pues de nuevo, muchísimas gracias por incluirlo, ¿no? Junto a otras tendencias tecnológicas. Y bueno, si tenéis dudas, tanto luego como en el descanso que tendremos, pues yo estaré encantadísima de poder daros más la turra sobre videojuegos. Bueno, yo soy Inés, como ha dicho la compañera, llevo pues más de 10 años en la industria del videojuego, principalmente en labores de marketing, creación de oportunidades de negocio, y últimamente también a nivel de desarrollo y diseño de narrativa, que básicamente esto es crear los guiones de los videojuegos y lo que se suele decir, y lo que se suele, digamos, contar los personajes. Y bueno, no me enrollo más, porque si no, pues yo tengo aquí una presentación llena de tablitas, para quien le guste las tablitas. A mí me gustan mucho los números. Pero bueno, vale, como decía, las particularidades, de la industria del videojuego. Como comentaba, es una industria bastante joven si la extrapolamos un poco a otro tipo de industrias, ya no solamente tecnológicas, sino, pues no sé, industrias tipo transporte, minería, agricultura, ¿no? Que tenemos en la Comunidad Valenciana muchísimo, pues la agricultura ha estado desde los inicios de la civilización, mientras que los videojuegos es una cosa que lleva como muchísimo 50 años siendo una cosa, muchísimo menos siendo un negocio o un mercado, ¿no? Entonces, todo lo que se construye, principalmente se construye desde un enfoque muy hobby, ¿no? Desde un enfoque muy pasional y de afición, lo cual es una cosa buena, ¿no? Significa que los productos que vamos a tener van a ser unos productos que nacen desde el corazón, ¿no? Es decir, cuando decía, por ejemplo, Elena, ¿no? De cómo haces estas comunicaciones, cómo haces estas
bueno, estos marketing, esta exposición más de tú a tú, ¿no? En el que te conocen como negocio. En la industria del videojuego, pues prácticamente nos conocemos todos a nivel España y a nivel casi global, pues porque es gente que te está hablando mucho de su vida a través de ese videojuego, ¿no? Esta, la parte mala que tiene es que el enfoque, a lo mejor marketingiano, el enfoque de ventas, es bastante más pobre. Tiene aún como una perspectiva más pensando en, bueno, pues soy un artista, ¿no? Tengo una visión como muy pensada en esa pasión, eso tan bonito que yo quiero desarrollar, que se olvidan muchas veces de que, muy a pesar de que a lo mejor esa idea pueda ser buena, como no tengas una buena campaña de marketing, como no hagas una buena comunicación, como no te construyas un muy buen escaparate, pues ese juego no lo van a jugar más que tu entorno más cercano y prácticamente amenazados. Entonces, bueno, queda muchísimo por construir ahí, pero la parte buena y al mismo tiempo mala es que es una cosa que está sucediendo ahora. Es decir, no sé si... Efectivamente. Desde más o menos en la época de la pandemia, lo que pasó es que todo el mundo, no sé si lo recordáis, nos quedamos en casa. Entonces, bueno, hubo muchísima gente que empezó como a aproximarse a los videojuegos. Esto, ¿cómo digamos, se trasladó? ¿Qué emociones, ¿no? O cómo efectivamente se trasladó dentro de la industria? Bueno, pues hubo un despunte grandísimo a nivel de inversión, a nivel de ventas, que dentro de una industria más bien joven, ¿no? O sea, una industria que por ese momento pues estaba empezando a salir de esa niñez, por así decirlo, se encontró con un montón de pasta, un montón de dinero. ¿Qué pasó? Pues que dentro de no tener este análisis de marketing, ¿no? Como hablábamos antes, y de trabajar todo más desde la pasión, pues la gente se volvió loca. Se volvió loca pensando que eso tenía como un crecimiento exponencial, pues típico, ¿no? De capitalismo, de si tú ganas esto este año, pues el año que viene se tiene que ganar más, ¿no? Y no se analizó desde una perspectiva más marketingiana, desde una perspectiva más analítica, que a lo mejor otros negocios sí que están más acostumbrados, ¿no? ¿Cuál fue el desenlace de esto? Bueno, pues ahora mismo estamos viviendo una especie de crisis bastante grande dentro de la industria, que por otro lado es bastante buena porque significa que nos estamos, o sea, en todo crecimiento hay un momento de crisis, en el ser humano se llama adolescencia, en la industria del videojuego pues es básicamente este momento en el que estamos viviendo ahora, ¿no? Están quedando atrás muchas de las técnicas que prácticamente se hacían desde la pasión, ¿no? De crear un juego y de pensar que tus jugadores van a venir en masa al juego sin hacer prácticamente nada, y la gente se está empezando a dar cuenta de que, bueno, pueden haber años buenos que tengan que ver con factores externos, ¿no? Y no tanto con factores intrínsecos en el producto. A lo mejor hay que aprovechar ciertos picos o ciertas cosas para fidelizar, ¿no? Este tipo de palabras que a lo mejor en otras industrias y en otros sectores estamos bastante acostumbrados a poder usarlas, dentro de los videojuegos es una cosa que se está ahora mismo empezando a decir, ostras. En resumen, eso, como decía, las tendencias que siempre se habían aplicado hasta ahora en esta especie como de crisis que está habiendo, lo que se están haciendo es básicamente analizarse. Se está empezando como a introducir un poco como este pensamiento más crítico dentro de empresas grandes, pero también esto fluctúa de una forma en la que la gente es un poco más temorosa, ¿no? A la hora de apostar, a la hora de invertir, pero por otro lado sí que se hace como una inversión muchísimo más smart, ¿no? Muchísimo más juiciosa a nivel de, vale, ¿qué es lo que por lo que realmente queremos apostar? ¿Tiene sentido esto que estábamos haciendo hasta ahora? ¿Esto que a lo mejor se ha aplicado en este videojuego y ha triunfado en el resto de videojuegos sirve? Entonces, bueno, esa es un poco como la situación. A mí, la verdad, me parece un momento que, a pesar de que pueda, como en todas las crisis, ¿no? Y como en todos los movimientos un poco sísmicos, pueden dar un poquito de miedo porque, bueno, no sabes exactamente qué es lo que va a salir de ahí o de qué manera puede afectar a tu negocio, pero en este caso, además, nadie es desarrollador. Desde fuera, creo que se percibe desde una forma de, bueno, ya iba siendo hora, ¿no? De que esta industria, que siempre había sido tan joven, entre un poco en esa fase de madurez. Esto es simplemente como un poco una tabla de lo que os comentaba, ¿no? Es decir, al final, a día de hoy, como veis en la primera, o sea, lo de las nuevas IPs significan productos nuevos, básicamente, ¿no? Es como que hasta ahora la gente, o sea, es como productos nuevos o cosas que ya han funcionado antes, ¿no? Es como que ahora mismo la industria, al menos a nivel de grandes empresas, se está estancando un poco porque tiene miedo, ¿no? De apostar por cosas
nuevas, entonces lo que hacen es un poco como recuperar cosas que habían antes. ¿Qué pasa con esto? Por otro, la gente, los jugadores, jugadoras, se están aburriendo un poco, ¿no?, de estas grandes empresas. Y esto nos despierta una oportunidad bastante interesante, que es todo el tema de estudios y mercado más independiente, ¿no? Que al final los estudios indies hay de dos tipos, los que son puramente artísticos y ahí pues no tienen un pensamiento tan comercial, sino más bien conversacional, y luego los estudios y los proyectos independientes, que son independientes por necesidad, ¿no?, porque nacen no de una gran multinacional, no voy a moverme mucho, nacen no de una gran multinacional, sino más bien de un grupo reducido de personas que tienen pues esta énfasis, estas ganas de emprender y de crear un negocio y un producto nuevo. Bueno, esto es simplemente para que me mueva de vez en cuando. ¿Cómo estamos en España? Vale, ostras, a nivel industria, voy a dejar esto aquí. A nivel industria en España tenemos, digamos, bueno, la industria está como bastante repartida en distintos focos que al final también, si os dais cuenta, tienen mucho que ver con toda la industria y ese tejido empresarial que se hace alrededor. Pero sí que es interesante porque hay picos como que despuntan, bueno, de manera como bastante original, ¿no? Bueno, pues básicamente Cataluña siempre ha sido un lugar con muchísima tecnología porque al final, digamos, están muy al norte, la verdad, muy separados a nivel de comunicaciones, de transportes con el resto de España, entonces siempre se ha aspirado como muchísimo más a un enlace más como europeo, ¿no?, por así decirlo. Entonces, bueno, este tejido, digamos, como más empresarial, innovador, a nivel tecnológico, también ha influenciado muchísimo a que se construyan un tejido muy, muy fructífero a nivel de videojuegos. Hay muchísimos estudios, principalmente móviles, ¿no?, porque había siempre como muchas aplicaciones, muchas startups de móviles allí, entonces eso se ha trasladado a que todo el sector móvil de videojuegos pues se afincase allí. Pero luego esto llamó la atención a muchísimas más empresas extranjeras y también dijeron, ostras, que hay desarrolladores mucho más baratos que si me los tengo que traer de otros sitios. Pues también apostaron por Barcelona, ¿no?, y por establecer allí como sus sedes europeas, ¿no?, en muchísimos de los casos. Luego tenemos la situación de Madrid. Madrid es como más tradicional, tiene pues eso, un tejido empresarial de cualquier otro tipo de empresas, ¿no?, muchísimo más asentado, por lo tanto es mucho más fácil crear empresas nuevas, no por el tema de ayudas que hay, subvenciones, incubadoras, etcétera. Lo que sí que es cierto es que tiene como un poco esa cadencia, ¿no?, de networking, de referencias a lo mejor a nivel internacional, ¿no?, que puedan apostar por ahí, por lo tanto la evolución es un poquito más lenta o al menos es como más estancada. Y luego lo que me parece como muy interesante es el tema de Andalucía. Málaga se está estableciendo mucho como sector tecnológico, no solamente a nivel general, o sea, de videojuegos específicamente está siendo como algo muy importante, y esto también está haciendo que se abran un poco empresas en otras ciudades lindantes, como por ejemplo Sevilla. Hay muy poca gente que lo sabe, pero Sevilla está produciendo el juego que más pasta gana a nivel mundial. Pues allí, ellos. Yo creo que no lo dicen mucho, cuenta vaya alguien de repente y asalte las oficinas. Pero Monopoly Go, no sé si a lo mejor alguien lo juega, es el juego que a día de hoy más dinero ingresa a nivel mundial, no sé si en general o solamente móvil, pero bueno, para que lo sepáis, móvil por lo general suele ser muchísimo más rentable que videojuego de consola, PC, este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues os imagináis que un par de euretes tienen. A nivel un poco Comunidad Valenciana, tengo que decir que Valencia es Comunidad Valenciana, Valencia, está, digamos, empezando como a despuntar. La Comunidad Valenciana siempre ha estado como bastante dividida, ¿no? Es como tenemos núcleos bastante importantes dentro de Valencia, también dentro de Alicante. En Castellón ha habido como un poquito menos, ¿no?, aunque sí que había como mucha parte de localización de videojuegos, etcétera. Y hubo un momento en el que principalmente las ayudas un poco se acabaron, ¿no? Entonces, como este tejido de desarrollo de videojuegos no llegó a solidificarse, por así decirlo, entonces, bueno, hubo ahí como un momento de aquí no hacemos nada. Sin embargo, en los últimos años sí que está volviendo otra vez a despuntar. Y además, desde una forma mucho más inteligente, que es no solamente repartido en provincias, sino en toda la comunidad. Es decir, hay como muchísima más afluencia, muchísimo más flexibilidad entre hacer contenido en Alicante, en Valencia, y mucha más comunicación entre las dos provincias. A ver. Como datos, bueno, que sepáis que en los últimos 4 años ha crecido
la industria del videojuego en España más de un 25%, lo cual es pues un ritmo bastante interesante, teniendo en cuenta además todo este preámbulo, ¿no? que os decía antes del tema de, pues bueno, estamos en una situación de crisis, es una situación un poco de pasar de esa niñez, ¿no? a esa adultez como industria. La facturación pues es también bastante guay, y a pesar de esta situación de crisis, pues no hemos dejado de aumentar un 3%, que es muy poco en comparación a otros años, pero bueno, no dejo de comentar pues, ¿no? esta situación un poco de cambio que estamos viviendo, ¿no? Y luego, pues cerca de un 40% de estudios españoles, ya digo, aquí estudios españoles son principalmente pues, independientes, pequeñas empresas y startups que están naciendo, dicen que su financiación para próximos proyectos van de requerir de 50.000 a 150.000 euros, que dentro de lo que es un negocio a mí me parece un dinero bastante asumible, ¿no? Entonces es como, bueno, creo que ahora mismo con muy poco dinero igualmente, relativamente, ¿no? de lo que hablamos, se pueden construir cosas bastante interesantes con a lo mejor unas ganas, ¿no? de aportar más o menos dentro del sector a nivel visión, ¿no? Pero es decir, si se quiere a lo mejor empezar como a financiar, o se quiere empezar como a una persona a meterse, ¿no? dentro de esta industria, creo que se pueden hacer cosas muy chulas, muy interesantes, muy a nivel de desarrollo, con una suma de dinero que no es abismal, ¿no? a nivel de luego pues ese retorno de inversión. Vale. Ahora entra un poco como la parte como que yo he dividido, ¿no? de distintas oportunidades que podemos encontrar dentro de los videojuegos. Por supuesto habrá muchísimas más y todas son adaptables, ¿no? a lo que se quiera realmente hacer, porque obviamente, por ejemplo, dentro del punto de vista de un ayuntamiento, de cómo fomentar el que se creen más videojuegos en su zona, o el que venga más gente, ¿no? a razón de videojuegos, pues seguramente no tenga a lo mejor tanto que ver con esto, se puedan crear como cosas apartes, ¿no? Como por ejemplo yo soy de Aspe, y con mi pueblo sí que estoy colaborando para enseñar a principalmente niñas, ¿no? pero también pues tanto niños como niñas, pero incido en mujeres para crear como muchísimas más niñas y mujeres dentro del sector, ¿no? y interesadas, pues estoy colaborando con ellos haciendo talleres de desarrollo, pero también se pueden hacer como muchísimas ferias o se pueden, no sé, hacer como proyectos que puedan ser interesantes a nivel no solamente de interés y de desvirtualización, sino también pues de atraer, ¿no? a gente a estos municipios. Vale. Por un lado, bueno, como creo que no lo he explicado antes, pero a nivel videojuegos podemos distinguir el tipo de empresas, ¿no? en dos, diría yo, como las AAA o las 2As, que serían como empresas que hacen videojuegos muy grandes, muy masivos, que tienen, digamos, un ingreso de dinero bastante alto, pero también la creación de estos videojuegos pues suelen ser desarrollos de a lo mejor mínimo 4 años, y ello implica también pues una inversión de dinero bastante grande, ¿no? Entonces, bueno, estos son, digamos, como otra movida, ¿no? Suelen ser como empresas más internacionales, o con unas miras más internacionales, aunque sean españolas, y ahí sí que la forma de participar es totalmente, pues eso, acciones o algún tipo de participación, eso, pues de inversión, etcétera, ¿no? Pero lo que a mí me parece como más interesante a nivel oportunidad serían las independientes, ¿no? Estas indies de las que os hablaba antes, o también incluso incubadoras. Hay muchísimas incubadoras. En Valencia hay una que han abierto recientemente, en Madrid también está Madrid in Games, que lo he puesto ahí, es una de las con las que colaboro. La de EOI es la de Valencia. Son incubadoras que básicamente lo que hacen es dar un espacio a equipos muy pequeñitos, suelen ser de 1 a 3, 5 personas, una cosa así. Les dan un espacio para que ellos desarrollen su juego durante X tiempo, ¿no? Puede ser de 1 año a varios años, y les van dando recursos. Estos recursos suelen ser charlas. Yo, por ejemplo, en mi caso, con Madrid in Games lo que hago son mentorías y talleres de vez en cuando, asesoramiento a nivel tanto narrativo como de marketing y de comunicación. Entonces, bueno, estas empresas, tanto las indies como las incubadoras, por lo general muchas veces lo que necesitan son luego pues esta inversión, ¿no? Para que el proyecto salga para adelante.
Entonces, se hacen muchas veces como rondas de inversiones, se hacen muchas veces como networkings para que pues, grandes empresas que a lo mejor quieran apostar por una gamificación de sus productos, ¿no? Que es una cosa también interesante a nivel de empresas de fuera de los videojuegos, pues muchas veces se hacen como estos networkings para, pues bueno, al menos conocerse, ¿no? Y tener el contacto. Y puede ser que igual apoyando a estas pequeñas empresas a desarrollarse con una inversión mínima, puede ser que luego tu digamos, repercusión por dentro de la industria sea como muchísimo mejor si tienes algún negocio lindante o, bueno, te pueden ellos ayudar a ti a hacer como gamificaciones dentro de tu negocio que muchas veces es como bastante interesante a nivel de retención, ¿no? Hay una empresa, por ejemplo, una startup en Madrid InGames que ellos lo que están haciendo es gamificación del turismo. Es básicamente, están haciendo como unas aplicaciones en la que tú tienes como un jueguito que te van dando puntos y tal según las ciudades que vas visitando, si vas, por ejemplo, a comer a tal sitio o tal otro, no sé. Es decir, son como al final cosas interesantes que igual si eres fuera del sector de los videojuegos te suena como un poco lejano, ¿no? Un poco raro, pero que, bueno, funcionan bastante bien y se pueden aplicar a muchísimos negocios que no tienen nada que ver con videojuegos. La otra opción serían patrocinios o todo lo que tiene que ver con eventos. Los eventos de videojuegos están creciendo muchísimo, principalmente en España. Como decía, antes siempre se concentraban en Madrid o Barcelona, luego Madrid, digamos, cayó un poquito, empezó a subir País Vasco y Andalucía, y a día de hoy, digamos, tenemos como una repartición por la península bastante homogénea, ¿no? De distintos eventos, tanto a nivel de desarrollo como a nivel simplemente de jugadores, ¿no? De usuarios. Este tipo de eventos, bueno, son muy interesantes a nivel a lo mejor de organizarlos en ciertas zonas o ciertas localidades porque por supuestísimo atraen a muchísima gente, pero también es como muy interesante a lo mejor apostar por ir a estos eventos si tenéis como pues eso, empresas lindantes con que pueden ofrecer servicios para estos estudios, porque pues al final es una forma muy directa de conocer a la gente y muy directa de saber cuáles son sus necesidades. De eventos además en particular, hay digamos uno muy específico que son las jams, que son básicamente eventos en los que tú vas con tus amigos tal y haces un juego pues en un fin de semana, una cosa así, son juegos como súper pequeños. En España la más famosa, que además no solamente famosa en España, sino que tiene la máxima participación a nivel mundial, está en Málaga. Y el nivel, pues de nuevo, de turismo que eso ofrece, porque ya que viajas a ese sitio para hacer este videojuego, pues te quedas un par de días más. El nivel de, pues eso, ocupación de hoteles, turismo a nivel gastronómico, porque aunque desarrollemos, pues también nos gusta comer. Este tipo de movimiento de gente al final siempre es muy interesante para dar a conocer pues otras localidades y también un poco pues aprovechar, ¿no? Para promover lo que hay en la zona. Bueno, y por último, como decía, pues están estas empresas como más orbitantes, ¿no? Es decir, hay muchas, como te digo, el sector de los videojuegos es un sector joven, ¿no? Que se está ahora, digamos, entrando como en esta fase de madurez, pero aún quedan muchísimos cabos sueltos por atar a nivel de servicios que deberían incorporar dentro de su propio desarrollo, ¿no? Es decir, pues todo lo que tiene que ver con marketing, con comunicación, con temas legales. Hay muchísimos temas que dentro del desarrollo, pues estos desarrolladoras no se preocupan porque simplemente están ahí a piñón fijo, pues haciendo su jueguico, viendo a ver, pues eso, la mecánica del agua, de si se refleja o no la luz del sol, ¿no? Entonces, bueno, es interesante también. Por eso digo que el tema de a lo mejor ir a eventos puede ser un buen análisis también de mercado si tenéis algunas empresas o proyectos que tengan que ver con esos servicios que necesitan dentro del desarrollo de un juego, porque bueno, también hay ahí como una oportunidad bastante fértil. Últimamente están poniéndose como muy de moda también como los centros educativos, ¿no? Porque, bueno, al final es como no hay una carrera o no había tradicionalmente una carrera per se de estudiar videojuegos. Yo, de hecho, soy traductora, pero sí que luego la gente ha ido un poco como aprendiendo habilidades propias o aplicando habilidades que tenían para satisfacer pues, ciertas fases del desarrollo o ciertas áreas creativas, porque al final creo que todo el mundo podemos crear cosas y todo el mundo es creativo, ¿no? Entonces es simplemente aplicarlas, ¿no? a eso que se quiere hacer. Y diría
que ya está. Bueno, he hecho así como un poquito unas claves. Pues eso, como decía, teniendo en cuenta la madurez del sector, hay muchas oportunidades, pero también hay muchísima hambre. Entonces es interesante que tengáis como aliados, aliadas que os puedan dar la mano un poco, ¿no?, para meteros dentro del sector y detectar qué oportunidades son más fértiles o más interesantes que otras. Tener claro cuál es vuestra intención, ¿no?, a la hora de entrar dentro de esta industria. Es una industria muy jugosa, mueve muchísimo dinero, mueve muchísima gente, pero sí que es cierto pues que es también como muy opaca, ¿no?, fuera de este sector. Es decir, esta creo que es la segunda charla en mi vida, llevo 10 años dando charlas, que me llaman para un sector que no es puramente el de los videojuegos. Entonces, claro, si existe esta opacidad, es muchísimo más complejo detectar qué oportunidades son más sanas que otras, ¿no?, o de qué manera tu negocio o esa intención que tú tienes puede amalgamarse con esta industria. Y un poquito eso, ¿no? Es decir, que no os dé miedo sobre todo ir a eventos, porque bueno, aquí en Alicante no sé si en la feria, yo creo que ya no se hacen, hay alguna otaku tal, pero no es como muy interesante, pero sí que, por ejemplo, está la asociación ADEVI, que es la Asociación de Videojuegos de la Comunidad Valenciana, que sí que hacen meetups cada cierto tiempo, etcétera. Entonces, bueno, puede ser como interesante el asistir a estos eventos simplemente para echar un vistazo, a ver qué hay, de qué se habla, qué cosas pensáis que se puedan necesitar. Y pues ya estaría. No sé si tenéis alguna pregunta o... Muchas gracias a vosotros. Hola, muchas gracias por la charla, ha sido súper entretenida y divulgativa. Yo tengo una pregunta y algo más referente hacia ti sobre tu formación, cómo llegaste a meterte en el trabajo de, ¿cómo lo llamabas? Diseñador narrativo, ¿verdad? Yo estuve mirándolo hace tiempo porque era un trabajo que me interesaba mucho, pero desconozco cómo es la manera de llegar realmente a trabajar de ello. ¿Cuál es la base o la formación que debe seguir? ¿Qué recomendarías para alguien que le interesa entrar a ello, pero no tiene una formación exacta? Simplemente quizás alguien creativo que le gusta escribir o alguien formado en artes, pero no necesariamente en escritura. Esa sería una pregunta. Y luego otra, quizá un poco más referente a tu charla. La gran mayoría de empresas indies son llevadas por grupos muy, muy pequeños y sí que es cierto que la gran mayoría termina cerrando la empresa después de su primer videojuego porque es muy difícil tener el éxito suficiente como para poder afrontar otro proyecto. ¿Qué opinas de este suceso, de este hecho, y que realmente eso a alguien que quiere empezar a desarrollar no es muy alentador? Gracias. Le voy a devolver el micro y contestamos. Gracias. A ver, la primera pregunta, la creativa. Yo hice traducción, nada que ver. Luego sí que hice un máster de creación literaria, pero bueno, esto estaba enfocado principalmente a escritura de poesía y ensayo y ficción, que es un poco las otras cosas que hago. Creo que lo más importante es escribir mucho, obviamente. Si no sabes programación, hay muchísimos programas de programación asistida. Yo uso mucho Twine y Downpour. Y creo que la forma principal de meterte como diseñador narrativo a proyectos es participando en jams. O sea, si tú participas en jams, tienes más posibilidades de que la gente te conozca, de encontrar equipos de desarrollos que sean afines a ti y de al final empezar a conocer gente, lo cual implica conocer oportunidades, ¿no? Porque, como decía, es un sector muy pequeño dentro de lo que cabe, muy fan. Entonces, claro, es importante que te conozcan para saber también cómo escribes, qué tipo de contenido sueles hacer, ese tipo de cosas. Hay una jam específica de narrativa que se llama Rayuela Jam, que de hecho fue hace poco, terminó a principios de este mes, pero bueno, para el año que viene te apuntas. Y bueno, no sé si tienes Discord, pero hay un canal de Discord llamado Textualiza, que es el que tienen los organizadores de esta jam,
y que ahí, digamos, está como la red, es como el canal para los diseñadores de narrativa en castellano, es un poco como el canal oficial. Entonces ahí hay oportunidades de trabajo, hay conversaciones simplemente pues para saber cómo haces esto, cómo haces lo otro, nos pasamos y nos compartimos cosas que hacemos. Y no es que te asegure que te vayas a encontrar algo de ahí. De hecho, yo soy autónoma y el diseño narrativo, muchas veces, por ejemplo, con el último cliente con el que estoy de hecho trabajando ahora, el 80% es marketing lo que hago con ellos y sí que les hago una asistencia, ¿no?, de un 20% de chequeo de la narrativa que hacen, porque además es un juego bastante local, tal, entonces, bueno. Pero a lo mejor mi facturatorio es un 20% de diseño narrativo, mientras que el resto es pues comunicación o docencia. Entonces, bueno, te deseo ánimo. y sobre todo eso, participa en jams, porque te pueden dar muchísima visibilidad de, a lo mejor, no sé si encontrar trabajo o no, oportunidades o no, pero sí de qué manera flexibilizar tu perfil a algo que sí que encaje más y que pueda diversificarlo, ¿no?, entre otras cosas que también te puedan interesar y que puedan aportar ese desarrollo. La otra pregunta sobre estudios pequeños que empiezan tal. A ver, hay una diferencia entre estudios formados y no conformados, ¿no? Cuando esto es una cosa que a mí me parece digna de otra charla, y es que en todas las carreras que existen ahora de desarrollo de videojuegos, el TFM es hacer un videojuego. Esto es como si tú estudias ESADE y el TFM sea montarte una empresa. No me parece como lo más... Pero además, montarte una empresa y lanzarla ahí y comprarte un local, ¿sabes? Es decir, entonces, creo que es una educación bastante, dudosa, porque creo que no deberíamos poner en la mente de todo el mundo que puedes hacer un videojuego y que eso es tan fácil, ¿no? Porque sí que es cierto que es fácil hacer un videojuego, es muy complicado ganar dinero con un videojuego y lanzarlo bien. Entonces, de empresas no conformadas, es decir, gente que ha hecho un TFM y luego se ha creído desarrollador, hay muchísimas que luego cierran. De empresas conformadas, pequeñas, que empiezan, creo que solamente un 20% cierra. Es muy poquito. Está el libro blanco del videojuego, que además hace poco sacaron la última edición, y lo que se ha visto es que cada año las empresas de las que el año anterior se analizaron, digamos, no han cerrado más que eso, un 20, 30 como muchísimo %, que igualmente es un porcentaje. Pero bueno, creo que teniendo esto en cuenta y sabiendo que igualmente también hay un porcentaje alto que no cierra, lo que hay que tener es un poco ojo, ¿no? Y expectativa a nivel de, vale, entro dentro de este proyecto. Tú cuando haces ves una oferta, ¿no?, por lo general sueles analizar qué tipo de juegos están haciendo, qué un poco perspectiva de negocio tienen, y también a lo mejor puedes ahí saber si a lo mejor son de ese 30 o de ese 70. Pero no te desanimes en ese aspecto, porque sí que hay, y de nuevo, cada vez más empresas que se lo piensan 2 veces a nivel de emprender, ¿no?, porque es un mundo difícil, y de repente tú querías hacer un videojuego y de repente estás montando una empresa. Y entonces las que sí que se quedan son bastante más sólidas y consistentes y con un pensamiento de mercado bastante más sólido. Pregunta de consumidor nada más. ¿Tienen medido la cantidad de deserción de los juegos por el exceso de publicidad que les están poniendo? Sí. Siguiente pregunta. Sí que está medido eso. Y de hecho se abusa un poquito, bajo mi opinión. Pero creo que esto también va un poco vinculado con la tendencia que está cambiando, que claro, era justo cuando pasó el terremoto de la presentación, que es que tradicionalmente siempre la industria móvil había sido la más fértil y la que más inversión se retornaba, o sea, más ganancias generaban más bien, y en los últimos años se está viendo que se está yendo todo a consola, a PC, a otras cosas que tú te puedas comprar un juego y ya lo tengas y no tengas que consumir tanta publicidad. Pero sí que se analiza eso. Dentro de los equipos de desarrollo hay un equipo de monetización, un equipo de análisis y un equipo de user acquisition. Y luego también hay algunas empresas que tienen, digamos, como unos estudios que lo que hacen es analizar un poco qué tipo de comportamiento tiene el usuario, ¿no?, a nivel de cuando está un poquito harto o harta de esa publicidad. Pero
al final la pasta es la pasta y siempre se intenta tirar a, bueno, ¿cuál es el límite, ¿no? que mi usuario es capaz de permitir para que no termine o para que termine comprando el juego? Pero sí que se analiza. Bueno, pues muchísimas gracias.